La biotecnología es la aplicación de técnicas derivadas de los conocimientos científicos en el manejo controlado de seres vivos para la obtención de productos industriales que generen bienes y servicios. La biotecnología se originó en un principio en el conocimiento empírico de la manipulación de seres vivos, como por ejemplo la selección artificial de plantas y animales o la elaboración de productos fermentados como la cerveza y el vino. La era moderna de la biotecnología comienza con el descubrimiento de la penicilina en 1928 por A. Fleming y su posterior producción industrial con efectividad clínica por Florey Helland y Chain en 1940. Wassmann en 1944 aísla otro antibiótico a partir de las streptomyces, por lo cual se llamó streptomicina. El hallazgo de antibióticos de valor clínico abrió un nuevo campo en el desarrollo de la biotecnología de las fermentaciones. La siguiente etapa en el desarrollo de la biotecnología se inicia con los descubrimientos sobre el hecho de que los ácidos nucleicos resguardan la información genética. En 1953, J. Jackson y F. Crick, con el modelo de doble hélice para el ADN. En 1965, Robert W. Holly lee por primera vez un gen de levadura. En 1970, G. Kooreman reconstruye en el laboratorio un gen completo. En 1973, Stanley Cohen desarrolla la tecnología de recombinación del ADN. En 1982, se produce la insulina, la primera hormona obtenida mediante la biotecnología. En 1983, se aprueban los alimentos transgénicos producidos por Kane en Estados Unidos. En 2003 se termina el proyecto Genoma Humano. Gracias a los avances en el conocimiento de los ácidos nucleicos, se ha permitido la manipulación de los genes en lo que hoy se conoce como ingeniería genética. Con el desarrollo actual de la biotecnología se ha demostrado que se pueden producir sustancias de las que nunca se habían dispuesto antes o se obtenían en muy pequeñas cantidades, además de abaratar los costos de producción y aumentar la seguridad de los productos obtenidos. ADN recombinante. El ADN recombinante es una molécula de ADN artificial obtenida por la combinación de fragmentos de ADN provenientes de dos especies de organismos diferentes. A los organismos con ADN recombinante se les conoce como transgénicos. Las herramientas de la ingeniería genética son las siguientes: vectores de información genética o plásmidos recombinantes. Aparte del ADN integrante del cromosoma bacteriano, existen elementos genéticos móviles llamados plásmidos, que son pequeñas porciones de ADN que les confieren resistencia. Los plásmidos pueden integrarse al ADN bacteriano, en cuyo caso se les llama episomas. Otros elementos genéticos móviles son los virus bacterianos o bacteriófagos. Cuando se integra en un cromosoma hospedador el ADN de un virus bacteriano se conoce como prófago. Los virus pueden servir como vectores de material genético transportando genes de una célula a otra, proceso conocido como transducción. Enzimas de restricción. Antes de estudiar un gen, este debe aislarse, pero con los métodos físicos tradicionales, esta acción produce una fragmentación al azar. Fue posible cortar el ADN en sitios específicos gracias al descubrimiento de las enzimas de restricción, que se encuentran en las células bacterianas y en algunos bacteriófagos. Estas enzimas cortan las moléculas de ADN de manera escalonada, dejando extremos, llamados pegajosos, que luego pueden unirse por apareamiento de bases complementarias con otros fragmentos producidos por las mismas enzimas, lo que permite combinar segmentos de ADN de diferentes fuentes y reciben su nombre en función del organismo del cual se obtuvieron. Transcriptasa inversa. Fue aislada de ciertos virus con genoma de ARN, los retrovirus. Esta enzima es capaz de sintetizar ADN a partir de un molde de ARN mensajero. Clonación del ADN recombinante mediante plásmidos recombinantes. Una vez obtenido un gen o una secuencia de ADN, el siguiente paso es obtener múltiples copias del material genético. La primera técnica que se aplicó para ello fue clonar el ADN insertándolo en una bacteria mediante un vector. Se introducía el ADN mediante enzimas de restricción. Estas bacterias entonces se reproducen en grandes cantidades mediante cultivos, ya que con cada división de la bacteria se produce también el gen que se está clonando, multiplicando o amplificando. Finalmente, con la misma enzima de restricción se rompen las células bacterianas para recuperar las copias del fragmento de ADN. Reacción en cadena de la polimerasa RCP o PCR es la forma más común y actual para la clonación de ADN, de la cual se hablará más adelante.
Transgénicos. La tecnología del ADN recombinante ha permitido obtener organismos transgénicos desde bacterias, hongos, plantas hasta animales. El primer transgénico fue la bacteria E. coli, a la cual se le modificó para la síntesis de tres hormonas: somatostatina, insulina y la hormona somatotropina. Actualmente estas tres hormonas se obtienen industrialmente mediante este proceso de fermentación con estos microorganismos transgénicos. La obtención de estos productos, proteínas humanas, es imposible obtener mediante procesos químicos puesto que son producidos por tejidos vivos. Dichos productos permiten la terapéutica de diversas enfermedades. Los vegetales transgénicos se obtuvieron gracias a un descubrimiento interesante: la conocida agalla del cuello, un tumor que crece en rosales y árboles de pirul, producido por la bacteria Agrobacterium tumefaciensis. Se descubrió que en realidad el tumor es provocado por un plásmido de la bacteria denominado Ti, capaz de pasarse a las células vegetales e integrarse a su ADN. Con este hallazgo se consideró dotar a las plantas de genes que les den propiedades deseables. Modificaciones propuestas para que se continúe con el mejoramiento de las técnicas de obtención de plantas transgénicas son los siguientes: elevar la productividad de los cultivos, incrementar la calidad del producto mejorando su contenido nutricional, y contar con especies útiles para la bioremediación, así como sustituir vacunas con alimentos. Esto genera una polémica y una controversia. Animales transgénicos. La inserción exitosa de genes en los vegetales dio la pauta para la experimentación con los animales. Descubrimientos paralelos a la investigación de los transgénicos mostraron que las células de un embrión temprano de ratón, en la etapa de blastocisto, pueden ser cultivadas in vitro sin que ocurra su diferenciación, es decir, sin que se formen tejidos diferentes. A estas células se les llamó totipotentes, células madre o células troncales, y se encontró que si se colocan en un blastocisto, son capaces de diferenciarse para formar tejidos normales del organismo al que fueron trasplantadas. Estas células son las que se han usado para introducir genes por el método de transfección, dado que como son embrionarias, pueden transmitir su genoma a todas las células del animal. Otra técnica para obtener animales transgénicos es la que Gordon, Rudel y colaboradores aplicaron hacia 1980 en ratones: la microinyección, la cual consiste en la inserción de genes extraños en óvulos fecundados. Una muy baja proporción de estos genes son capaces, por azar, de incorporarse al ADN del óvulo, y de estos algunos se expresan. Estos hallazgos hicieron ver a los animales como fábricas potenciales de proteínas de uso medicinal, en lugar de los costosos bioreactores en los que se cultivaban las bacterias transgénicas utilizadas para estos fines, por lo que se pensó en insertar genes en células que produzcan una secreción abundante, como la leche. Así los genetistas se enfocaron a lograr la inserción de genes en el cigoto que codifican proteínas humanas y fusionar estos con el que se codifica una proteína de la leche, para permitir que el gen de interés se exprese específicamente en la glándula mamaria del animal transgénico y que su producto proteico se secrete en la leche, de tal manera que la fisiología y el desarrollo animal no sean alterados. Esta aplicación de la biotecnología consiste en tratar a los animales como fábricas de moléculas. En la actualidad se han creado varios animales transgénicos como vacas, cerdos, ovejas y cabras, que generan a través de sus úveres diversas proteínas. Estos animales generan diversas proteínas como lisozima, que rompe paredes bacterianas y ayuda contra las infecciones; la lactoferrina, que es antibacteriana y antifúngica; la hormona de crecimiento para tratar enanismo hipofisario; insulina para tratar la diabetes; alfa antitripsina, que se utiliza para tratar pacientes de enfisema hereditario; factor 9 de coagulación de la sangre para tratar la hemofilia B; y activador tisular de plasminógeno para disolver coágulos, entre otras proteínas. O es el caso de las gallinas, que a través de sus huevos
todo lo cual condujo al establecimiento de las primeras granjas farmacéuticas por compañías biotecnológicas. Se ha desarrollado otra técnica en la que, a diferencia de la anterior, se obtiene un animal solo con algunas células transgénicas y otras no. Se realiza la microinyección de genes, pero no en el cigoto, sino en el embrión ya formado. Esto da como resultado un organismo con células normales y otras con el transgénico. Cultivo de tejidos. En un organismo pluricelular, un tejido está constituido por un conjunto de células estructuralmente semejantes, que cumplen con una misma función y que pueden formar parte de un órgano. Los tejidos se crean a partir de células troncales o células madre, las cuales se diferencian durante el desarrollo embrionario. Por lo tanto, las células de los tejidos pierden la capacidad de las células madre de originar distintos tipos de células para crear un organismo completo. Se puede considerar que el cultivo de células animales comienza con los trabajos del zoólogo americano R. G. Harrison en 1907, quien empleó técnicas in vitro para estudiar cultivos de médula espinal embrionaria de anfibios. En 1910, Burroughs empleó plasma de pollo para nutrir los explantes de tejidos embrionarios de pollo y logró percibir el crecimiento del tejido nervioso, corazón y piel. Este resultado lo animó a cultivar explantes obtenidos de perros, gatos y conejillos de indias, y descubrió que la vida del cultivo se puede prolongar mediante subcultivo empleando medios elaborados de plasma, complementando con extractos del embrión. El cultivo de tejidos animales consiste en una serie de técnicas que permiten que las células crezcan fuera del cuerpo por tiempo indefinido, manteniendo al máximo sus capacidades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Para iniciar el cultivo se utilizan pequeños fragmentos de tejido o de órganos embrionarios completos o células. Para ello, las células de un tejido se dispersan por medios mecánicos o enzimáticos y se propagan como suspensión o sobre vidrio o plástico. El cultivo requiere un ambiente esterilizado y en general un medio de cultivo que contenga agua, sal, varios nutrientes y suero sanguíneo. Un cultivo derivado directamente de un tejido u órgano se llama cultivo primario. Una única célula de un cultivo primario puede ser aislada para establecer una línea de células que provea una gran cantidad de material para cultivos subsecuentes. Algunos ejemplos de aplicaciones actuales del cultivo de tejidos animales son la producción de vacunas antivirales, la generación de anticuerpos monoclonales, cultivo de linfocitos B, interferón, insulina, hormona de crecimiento, medicina regenerativa a partir de células madre o troncales y técnicas de trasplante celular, estudio de las relaciones entre la regulación del ciclo celular y el cáncer y otras aplicaciones en el ámbito de la medicina en desarrollo. En los vegetales, la semilla contiene células embrionarias que darán origen a todos los tejidos de la nueva planta después de la germinación. Y una diferencia excepcional respecto a lo que ocurre con los vertebrados es que muchas de las células de los tejidos vegetales ya maduros conservan la potencialidad de diferenciarse y pueden dar origen a diversas estructuras. Estas células forman parte de los meristemos primarios y secundarios, que pueden encontrarse en todos los órganos de las plantas. Gracias a esto es posible obtener plantas enteras a partir de tejidos de yemas, tallos, raíces y hasta hojas de casi cualquier planta. Gracias a esta predominancia de la reproducción vegetativa se ha desarrollado toda una tecnología para obtener plantas idénticas o clones mediante la técnica llamada micropropagación in vitro, a partir de tejidos vegetales que conserven la potencialidad de la multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces. En ese sentido, in vitro quiere decir dentro de recipientes de vidrio, es decir, el cultivo de plantas, semillas o de alguna de sus partes en un medio nutritivo bajo condiciones estériles y controladas. Algunos ejemplos de aplicaciones actuales
del cultivo de tejidos vegetales son los siguientes: la disminución del tiempo de reproducción, obtención de plantas sanas libres de virus, obtención de cultivos y de sus productos con calidad uniforme, propagación de nuevas variedades genéticas, propagación de plantas en peligro de extinción, producción de metabolitos secundarios, micropropagación de la mayoría de especies comerciales, fabrícolas, de ornato, hortícolas, frutales, medicinales, forestales, etc., para la obtención de plantas que luego son cultivadas en invernaderos e incluso a campo abierto. Cultivo de células madre. Las células madre o troncales son las que surgen de los primeros estadios del desarrollo embrionario, a partir de las cuales se van diferenciando todos los grupos celulares de los diferentes tejidos y órganos en formación. Cuando reciben ciertos estímulos, estas células son capaces de producir más células madres, además de los diferentes tipos de células de las cuales se forma un organismo, es decir, son totipotentes. Uno de los usos previstos es el cultivo para trasplante de órganos y tejidos a partir de las células del enfermo, reduciendo con esto las reacciones del rechazo, factor que aún en día constituye un gran problema durante el proceso de adaptación del trasplante de su nuevo cuerpo. Cuando el espermatozoide fecunda un óvulo, se forma una célula llamada cigoto, a la cual es totipotente, es decir, tiene la capacidad de formar un organismo completo. El cigoto inicia el desarrollo embrionario cuando se divide sucesivamente mediante mitosis y forma una estructura esférica compacta con aspecto de mora, a la que podemos llamar mórula. Las células de la mórula siguen siendo totipotentes. Por ello, cuando esta etapa se separa, origina dos o más individuos idénticos gemelos. El desarrollo embrionario continúa con otra etapa en la que se forma una estructura, como una esfera hueca que se llama blastocito. A partir de ella se crean los anexos embrionarios, placenta, saco amniótico y el embrión. Las células del embrión ya no son totipotentes, pero son pluripotentes, es decir, pueden formar todos los tejidos y órganos del nuevo ser, pero no un organismo completo. En el laboratorio, en el medio de cultivo apropiado, estas células tienen la capacidad de reproducirse indefinidamente sin diferenciarse, o sea que se convierten en células inmortales. El cultivo en el laboratorio de las células madres se inició en ratones. Las células madres humanas solo se cultivan en el laboratorio desde la fecha muy reciente, ya que las primeras investigaciones al respecto datan de 1998, a cargo de Thompson y sus colegas de la Universidad de Wisconsin, quienes aislaron y cultivaron estas células a partir de blastocitos procedentes de fetos abortados, produciendo una línea de células madres pluripotentes. Las células madres pluripotentes se pueden obtener entre otras fuentes de células embrionarias aisladas de la masa interna del blastocito, tomadas de fetos abortados, también de las células madres aisladas de carcinomas embrionarios, un tipo de tumor que ocurre en los fetos. Hay otro tipo de células llamadas multipotentes, que provienen de las células pluripotentes y que se conservan en pequeñas cantidades tras el nacimiento en casi todos los tejidos. Las células multipotentes se multiplican y así se separan los tejidos a los que se pertenecen y renuevan las poblaciones de células que van envejeciendo. PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica de biología molecular desarrollada en 1986 por Karim Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo del mínimo. En teoría, basta a partir de una sola copia del fragmento original o del molde. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento en el ADN. Su utilidad es más
Tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar con probabilidad muy alta virus o bacterias causantes de enfermedades, identificar personas, cadáveres o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. Tipos de PCR. PCR anidada. Técnica muy sensible del PCR en la que el producto de una amplificación es utilizado como un molde para realizar una segunda amplificación con cebadores que se ubica dentro de la primera secuencia amplificada. Es decir, cuando tenemos el primer como su amplificación, se puede unir dos cebadores y se hace de nuevo esta amplificación dentro de la amplificación inicial. Este tipo de PCR tiene la ventaja de brindar alta sensibilidad y especificidad. PCR de extensión solapada. Mutagénesis. Se introducen cambios de secuencia dentro de los fragmentos clonados del ADN y se requieren dos cebadores primers mutagénicos y otros dos. Se amplifica un fragmento 5 y un fragmento 3 que se solapan portando a ambos la mutación. Se usan los productos en otra reacción para producir el ADN mutado en longitud completa. PCR in situ. Consiste en una reacción de PCR en secciones histológicas o células donde los productos generados pueden visualizarse en el sitio de amplificación. Es realizada sobre preparaciones fijas en un portaobjetos. En la técnica de PCR in situ se realiza una primera amplificación del ADN blanco y luego detección mediante hibridación in situ convencional con sondas en ADN y ARN. De esta manera pueden detectar cantidades pequeñísimas de genoma. PCR múltiple, en el cual se amplifica situalmente más de una secuencia. Para ello, se combinan dos o más pares de cebadores en un mismo tubo junto con el resto de los reactivos de la reacción en cantidades suficientes para amplificar situalmente varios segmentos de ADN. Ventajas: información sobre varios locus en una sola reacción, menor cantidad de molde para el análisis, menor cantidad de reactivos, rápida constitución de bases de datos. PCR con transcriptiva inversa. RT-PCR es una variante de la PCR en la cual usamos ARN como molde inicial en vez de ADN y emplea una transcripción inversa para realizar la síntesis de ADN complementaria al ARN. PCR en el tiempo real o PCR cuantitativo. Reacción de PCR cuya principal característica es que permite cuantificar la cantidad de ADN o ARN presente en la muestra original o para identificar con una alta probabilidad muestras de ADN específicas a partir de temperatura de fusión. PCR Assembly. Consiste en la síntesis artificial de largas secuencias de ADN, realizado para ello un PCR en un fondo de oligonucleótidos largo con secuencias soplantes cortas. PCR asimétrica, usada para amplificar preferentemente una cadena de ADN original con respecto a la otra. PCR de colonia. Mediante esta técnica, colonias de bacterias Escherichia coli pueden ser rápidamente examinadas para la construcción de variables vectores de ADN. PCR específica de intersecuencia. Se trata de un método de PCR para uso de huella genética que amplifica regiones entre las repeticiones de una secuencia simple para producir una huella genética única de longitudes de fragmento amplificadas. Es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Eso incluye, claro, estas células humanas. Se creía que algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN, haciéndolo además de una manera muy precisa y totalmente controlada. Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su secuencia eliminando o insertando un nuevo ADN. ¿Cómo se edita el ADN con esta tecnología? Todo comienza con el diseño de una molécula de ARN que luego va a ser insertada en una célula. Una vez dentro, se reconoce el sitio exacto del genoma donde la enzima Cas9 deberá cortar. El proceso de editar un genoma con
CRISPR o Cas9 incluye dos etapas. La primera etapa de ARN guía asociada con la enzima Cas9. Este ARN guía especifica una secuencia concreta de ADN, de tal manera que por las reglas complementarias de nucleótidos se hidrata en esa secuencia. Entonces actúa al Cas9 y es una enzima endocleonasa, cortando el ADN. Básicamente podemos decir que la ARN guía actúa, pero Cas9 ejecutará el sitio donde se realiza esta función. En la segunda etapa se activan al menos dos mecanismos naturales de reparación del ADN cortado. El primero, llamado indel, inserción de lesión, hace que después del sitio de corte, la secuencia específica del ADN donde se unió el ARN guía bien parezca un hueco en la cadena, bien inserte un trocito más de cadena. Esto conlleva a la pérdida de la función original del segmento de ADN cortado. Un segundo mecanismo permite la incorporación de una secuencia concreta exactamente en el sitio original del corte.